Justo antes de la victoria, todo parece bajo control. Años de entrenamiento, miles de repeticiones, una vida entera preparándose para ese instante. Entonces, en el segundo más importante, todo falla. ¿Por qué alguien tan preparado se derrumba bajo presión? Porque la mente traiciona cuando más la necesitamos. Y lo más inquietante, porque esto no solo le pasa a los atletas, sino también a estudiantes, artistas y profesionales comunes. Para entenderlo, primero debemos mirar de frente a un fenómeno psicológico devastador. Imagina a tu atleta favorito a solo segundos de la victoria. El estadio guarda silencio, el público contiene la respiración, el momento es perfecto. Pero entonces ocurre lo impensable. Falla. No por falta de talento, no por mala suerte, sino porque acaba de experimentar algo mucho más profundo y común de lo que creemos. El choking under pressure, el colapso bajo presión. Este fenómeno describe esos momentos en los que, justo cuando el rendimiento importa más que nunca, la mente parece desconectarse. Años de práctica, disciplina y experiencia se vuelven inútiles en un instante. Y aunque solemos asociarlo con el deporte, la realidad es que aparece en muchos otros escenarios. Un orador que se queda en blanco en medio de una conferencia, un músico que olvida sus notas en un concierto en vivo, un estudiante brillante que no logra responder preguntas simples en un examen decisivo. La pregunta es inevitable. ¿Cómo puede alguien tan preparado fallar de manera tan drástica? La respuesta no está en la falta de capacidad, sino en la forma en que la presión altera el funcionamiento de la mente. Bajo estrés extremo, el cerebro no actúa igual. Lo que normalmente fluye de manera automática se vuelve rígido, forzado, inestable. La presión transforma una situación familiar en una amenaza. Aparecen el miedo a fallar, el temor al juicio externo, la ansiedad por las consecuencias. Y cuando eso sucede, el rendimiento deja de depender solo de la habilidad. En ese punto entra en juego algo mucho más frágil, la atención. Para comprender por qué incluso los expertos se derrumban bajo presión, los investigadores han identificado dos explicaciones psicológicas fundamentales. Dos caminos distintos que llevan al mismo resultado, el bloqueo mental en el momento crucial. En la siguiente parte exploraremos la primera de ellas, una teoría que explica cómo la mente, saturada por el miedo y la ansiedad, pierde su capacidad de concentrarse cuando más lo necesita. La primera explicación de por qué las personas se derrumban bajo presión se conoce como la teoría de la distracción. Según esta idea, el problema no es la falta de habilidad, sino la sobrecarga mental. Cuando una persona se enfrenta a una situación de alto estrés, su mente se llena de pensamientos que compiten entre sí, miedo a fallar, dudas sobre el propio desempeño, preocupación por la opinión de los demás. Y en medio de ese caos interno, concentrarse se vuelve casi imposible. El cerebro tiene una capacidad limitada para procesar información. Bajo condiciones normales, esa capacidad se utiliza para ejecutar la tarea, resolver un problema, recordar información, coordinar movimientos. Pero bajo presión, gran parte de esos recursos se desvían hacia pensamientos irrelevantes pero emocionalmente intensos. El resultado es un rendimiento inferior, no porque la persona no sepa qué hacer, sino porque su atención está secuestrada. Este efecto se vuelve especialmente evidente en tareas que exigen memoria de trabajo, el espacio mental que usamos para pensar, razonar y manejar información al mismo tiempo. Resolver un problema matemático complejo, recordar una secuencia de datos o tomar decisiones rápidas depende directamente de esa memoria. Y cuando la presión aparece, ese sistema se ve gravemente afectado. Un estudio realizado en 2004 lo demostró con claridad. A un grupo de estudiantes universitarios se les asignaron problemas matemáticos de distinta dificultad. La mitad los resolvió en un entorno tranquilo, mientras que la otra mitad lo hizo bajo presión. En los ejercicios simples, ambos grupos obtuvieron resultados similares, pero cuando las tareas exigían más memoria y concentración, los estudiantes sometidos a estrés rindieron mucho peor. La presión no los volvió menos inteligentes, simplemente ocupó el espacio mental que necesitaban para pensar con claridad.
Es como intentar resolver un problema complejo mientras alguien grita constantemente en tu oído. No importa cuán capaz seas, tu mente no puede funcionar correctamente. Así el shocking bajo presión no nace del vacío, sino del exceso, demasiados pensamientos, demasiada ansiedad, demasiada atención puesta en lo que podría salir mal. Pero esta no es la única forma en que la presión sabotea el rendimiento. Existe una segunda explicación, igual de poderosa, que muestra cómo pensar demasiado también puede ser destructivo. La segunda explicación del colapso bajo presión se conoce como la teoría del monitoreo explícito. A diferencia de la distracción, aquí el problema no es que la mente se disperse, sino todo lo contrario. Se enfoca demasiado en lo que no debería. Cuando una habilidad ha sido practicada durante años, su ejecución se vuelve automática. El cuerpo sabe qué hacer sin necesidad de instrucciones conscientes. Sin embargo, bajo presión, muchas personas comienzan a observar y analizar cada pequeño paso de su acción. Lo que antes fluía de manera natural se convierte en una secuencia rígida y forzada. La mente interfiere donde no hace falta. Imagina a un jugador de baloncesto que ha lanzado miles de tiros libres en entrenamiento. En condiciones normales el movimiento es casi instintivo, pero en un partido decisivo, con el marcador ajustado y miles de miradas sobre él, empieza a pensar en la posición de los pies, el ángulo del brazo, la fuerza del lanzamiento. Ese exceso de control consciente rompe el ritmo y altera la coordinación. Un estudio con golfistas demostró este efecto con claridad. Cuando se les pidió que se concentraran en el vuelo de la pelota, su rendimiento mejoró. Pero cuando se les indicó que prestaran atención al movimiento exacto de sus brazos, sus golpes empeoraron notablemente. Pensar demasiado en la mecánica de una acción bien aprendida resultó perjudicial. Bajo presión, la mente intenta asegurar el éxito revisando cada detalle, pero ese intento de control termina siendo el mayor enemigo del rendimiento. La atención se desplaza del resultado hacia el proceso, y en ese cambio se pierde la naturalidad. Así el shocking no solo surge por estar distraído, sino también por estar excesivamente concentrado en uno mismo. Ambas teorías conducen a la misma pregunta inevitable. Si la presión puede destruir el rendimiento de esta manera, ¿es posible evitarlo? ¿O estamos condenados a fallar cuando más importa? Después de entender cómo la distracción y el exceso de control consciente sabotean el rendimiento, surge una pregunta inquietante. ¿Fallar bajo presión es algo inevitable? La respuesta, según la investigación, es no, pero tampoco es tan simple como mantener la calma. Los estudios muestran que no todas las personas reaccionan igual ante la presión. Algunas son más propensas al shocking que otras, especialmente aquellas que tienden a ser más autoconscientes, ansiosas o que temen de manera intensa el juicio externo. Para ellas la presión no es solo un desafío, sino una amenaza constante a su identidad y autoestima. Sin embargo, esta vulnerabilidad no es una sentencia definitiva. El cerebro es flexible y puede aprender a responder de otra manera. La clave está en comprender que la presión no se elimina, se entrena. Así como los músculos se adaptan al esfuerzo físico, la mente puede adaptarse al estrés psicológico si se expone a él de forma adecuada. En lugar de evitar situaciones estresantes, las personas que rinden mejor bajo presión suelen haber desarrollado una relación distinta con ella. No interpretan la presión como una señal de peligro, sino como una parte natural del desempeño. Esa diferencia en la percepción cambia por completo la respuesta mental y emocional. A partir de esta idea, los investigadores comenzaron a explorar estrategias concretas para fortalecer la mente frente al estrés. Métodos prácticos, basados en evidencia científica, que permiten mantener el rendimiento incluso cuando la ansiedad aparece. El primero de ellos parte de una idea simple pero poderosa: entrenar exactamente en las condiciones que más tememos. Una de las estrategias más efectivas para evitar el colapso bajo presión es, paradójicamente, exponerse a ella durante el entrenamiento. En lugar de practicar siempre en condiciones cómodas y controladas, algunos investigadores propusieron algo distinto: simular el estrés real antes de que el momento decisivo llegue. Un estudio con jugadores expertos de dardos puso esta idea a prueba. Todos los participantes tenían un alto nivel de habilidad,
pero no todos entrenaban de la misma manera. Algunos practicaban en entornos tranquilos, mientras que otros lo hacían bajo condiciones diseñadas para generar ansiedad, como la presencia de observadores o la presión por el resultado. Cuando llegó el momento de rendir bajo estrés real, los resultados fueron claros. Aquellos que se habían entrenado bajo presión mantuvieron un rendimiento mucho más estable cuando la ansiedad apareció. La explicación es sencilla pero profunda. El cerebro aprende a normalizar el estrés cuando se enfrenta a él de forma repetida. Lo que al principio se siente como una amenaza, con el tiempo se convierte en una situación familiar. Así, la presión deja de secuestrar la atención y pierde parte de su poder. Este tipo de entrenamiento no solo prepara la habilidad técnica, sino también la respuesta emocional. Estudiantes que practican exámenes en condiciones similares a las reales, oradores que ensayan frente a público o músicos que simulan conciertos completos, están entrenando algo más que su desempeño. Están entrenando su mente para no colapsar. Pero la exposición al estrés, por sí sola, no siempre es suficiente. Incluso las personas acostumbradas a la presión necesitan herramientas que les ayuden a mantener el enfoque en el momento crítico. Y aquí entra en juego una segunda estrategia clave: las rutinas previas al rendimiento. Cuando la presión aumenta, la mente tiende a divagar o a controlarlo todo en exceso. Las rutinas previas al rendimiento funcionan como un ancla que mantiene la atención en el lugar correcto. No son simples supersticiones ni hábitos sin sentido. Son herramientas psicológicas que ayudan a estabilizar el enfoque justo antes de actuar. Estas rutinas pueden adoptar muchas formas: respiraciones profundas, repetir una palabra clave, seguir una secuencia específica de movimientos o gestos. Lo importante no es el contenido exacto del ritual, sino su consistencia. Al repetir la misma rutina una y otra vez, el cerebro aprende a asociarla con un estado de calma y concentración. Diversos estudios en deportes como el bowling, el golf e incluso el water polo han demostrado que los atletas que utilizan rutinas estructuradas rinden de manera más constante y precisa bajo presión. La rutina reduce la incertidumbre y limita el espacio mental disponible para pensamientos intrusivos. En lugar de preocuparse por el resultado o el juicio externo, la atención se centra en una secuencia conocida. Estas prácticas también ayudan a combatir tanto la distracción como el monitoreo excesivo. Por un lado, mantienen la mente ocupada en algo concreto, evitando que la ansiedad la invada. Por otro, previenen el análisis detallado de cada movimiento, permitiendo que las habilidades automáticas hagan su trabajo. En situaciones de alta presión, la estabilidad mental es tan importante como la habilidad técnica. Y las rutinas ofrecen precisamente eso: una sensación de control en medio del caos. Sin embargo, aún queda una estrategia final, quizá la más útil de todas, que puede marcar la diferencia entre el colapso y el rendimiento óptimo. La última estrategia para combatir el colapso bajo presión no consiste en hacer más, sino en dirigir la atención de forma diferente. En lugar de enfocarse en uno mismo y en cada detalle de la ejecución, los investigadores descubrieron que cambiar el foco hacia el exterior puede mejorar notablemente el rendimiento. Bajo presión, muchas personas caen en la trampa de observar cada movimiento, cada decisión, cada posible error. Esta atención interna intensifica el monitoreo explícito y rompe la fluidez de habilidades que ya están bien aprendidas. Cambiar el foco significa dejar de vigilar el proceso y concentrarse en el objetivo final. Un estudio con golfistas lo ilustró claramente. Aquellos que se enfocaron en el vuelo de la pelota, es decir, en el resultado del golpe, obtuvieron un rendimiento superior. En cambio, los que centraron su atención en el movimiento de sus brazos, en la mecánica exacta del golpe, tuvieron peores resultados. La diferencia no estaba en la técnica, sino en dónde se colocaba la atención. Este principio se aplica a muchas áreas. Un orador que se concentra en transmitir un mensaje, en lugar de analizar cada palabra que pronuncia. Un músico que se enfoca en el sonido que quiere crear, no en la posición exacta de sus dedos. Al mirar hacia afuera, la mente permite que el cuerpo haga aquello para lo que ya fue entrenado.
Mantener los ojos en el objetivo y no en los pasos para alcanzarlo reduce la interferencia mental. La presión no desaparece, pero pierde su capacidad de paralizar. Y con esta última pieza, el rompecabezas del rendimiento bajo presión comienza a cerrarse. Después de recorrer las causas y las soluciones del colapso bajo presión, una idea queda clara. Fallar en el momento decisivo no es señal de debilidad ni de falta de talento. Es el resultado de cómo la mente responde al estrés cuando la atención se ve alterada. Ya sea por distracción o por un control excesivo, la presión cambia la forma en que accedemos a nuestras propias habilidades. La buena noticia es que este proceso no es inmutable. La investigación demuestra que el rendimiento bajo presión puede entrenarse. Exponerse al estrés durante la práctica, establecer rutinas previas al desempeño y dirigir la atención hacia el objetivo, en lugar de hacia uno mismo, permite que la mente funcione de manera más estable cuando más importa. Quizá entonces la famosa frase debería replantearse. No es solo que la práctica haga la perfección. La verdadera fórmula del éxito consiste en practicar bajo presión, proteger el enfoque y mantener la mirada en el objetivo. Porque en los momentos decisivos no gana quien piensa más, sino quien logra dejar que su entrenamiento hable por sí solo.